Imagínense la energía que debe tener esta roca. Y por eso es que está esta puerta interdimensional, imagínate. Pones tus manos por fuera, ¿no? Y tu espíritu ingresa ahí, ya va a otra dimensión, por así decirlo. Después de 3 horas de viaje desde Cusco, llegamos al paradero de Sayhuite, porque por esta ruta vamos a llegar al centro arqueológico de Sayhuite. Si vienen a Abancay, no pueden dejar de visitarlo. Y si vienen a Choquequirao como una parada técnica, denle 1 hora más y hacen también Sayhuite. Vienen de Abancay, estamos a 20 minutos, media hora. Sayhuite, caminan 1 kilómetro, 10 minutos y llegaron. Vienen de Cusco, se paran en la comunidad de Sayhuite Alto, que está muy cerca del paradero Acachora. Y desde aquí pueden igual caminar, terminando Sayhuite, al paradero Acachora y continuar el trayecto. Desde la carretera, la caminata son solo de 5 o 10 minutos, depende de su estamina. Y ya llegamos, miren. Y estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay. Y tenemos la oportunidad de recorrer este templo ceremonial donde le rendían culto al agua y a la fertilidad. Vamos a conocer un poco más de ello. Hay muchas controversias con respecto a la traducción del nombre, porque se dice ser que viene de las palabras en quechua Sayay, que significa quieto, y Huiti, que significa nevado, lo que nos daría un nombre de nevado quieto. Pero a lo que voy con controversias, porque se dice que esto es incluso pre-inca y el nombre no está asociado solo al quechua. Entonces hay muchos enigmas por resolver. Vamos a visitarlo. Esta piedra tallada, está hecha de granito. Mide 2 metros de alto y tiene un diámetro de 4 metros y una circunferencia de 11.4 metros. Y tiene alrededor de 200 figuras talladas. ¿Quieren verlo? Miren. Y para darnos mayor información, les presento a... Bueno, mi nombre es José y vamos a hablar sobre el monolito sagrado de Sayhuite. Estamos acá a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el sitio arqueológico de Sayhuite, donde podemos presenciar el monolito. Podemos ver que hay caminos, hay hidráulica, el sistema de riego, andenerías, partes de la costa, los Andes y la selva. ¿Ven? El monolito, sus brazos. Sí. Se ha destrozado su carita. Sí. Se ve su cola a la izquierda. De este lado vemos un cangrejo, vemos parte de la costa, los Andes. Vemos el direccionamiento del agua. También hay aves, ¿no? Aves que eran como chasquis, ¿no? Son mensajeros, ¿no? Del Janampacha, del mundo de arriba, ¿no? El Caipacha es el mundo de ahora y el Ucupacha es el mundo de abajo. De acá también se ve el sapo, que está encima de una poza. Así las escalinatas, andenerías, ¿no? A la izquierda se ve la parte de los ídolos, 2 personitas, donde estaba el hombre y la mujer. Lo que todo lo han destruido por el tema de la extirpación de idolatrías, ¿no? Los conquistadores al choque de culturas, porque acá tenían una religión politeísta. Entonces, acá adoraban varios dioses, ¿no? Claro. Como el Taita Inti, la Pachamama, el Huayra, el Yapa, el Taita Inti, ¿no? Entonces por eso lo destrozaron, porque cuando vinieron los conquistadores tenían una sola religión ellos, ¿no? Entonces por eso no se puede apreciar las caritas de los animales que podemos ver. También podemos ver en los caminos cómo traían el agua desde las partes más altas, ya que en esta parte de la región del sur usamos el agua de las lagunas, de la deglaciación de los nevados, ¿no? Y ahí podemos ver cómo la hidráulica, el sistema de riego inca, cómo lo han tratado de direccionar para su uso, ¿no? Ya que el tema del agua era muy importante para ellos, porque el agua era la vida, la fertilidad, igual que la mujer. La mujer en el tiempos antiguos, la mujer y el agua eran muy respetados. La mujer porque es un medio para atraer y dar la vida, y la colla antiguamente al Inca le daba 10, 12, 13, 14 hijos, ¿no? Entonces era muy respetada por el tema de la fertilidad. Al igual que el agua, porque el agua da todo, la agricultura, la vida, todo relacionado a la fertilidad y la vida, da el agua y la mujer, ¿no? Y además de lo representado aquí en la tierra, en esta roca, también representa la cosmovisión de ellos. Sí, ¿cierto? La cosmovisión, por ejemplo, el Janampacha, el Caipacha y el Ucupacha, claro. También se puede apreciar. Está representado aquí. Sí. Muy claro. Aparte de eso, también aparece en una moneda emitida por el BCR, podemos ver lo que es el
2012. Muy aparte de eso es porque es patrimonio nacional, ¿no? Y es un monolito muy importante. Mira, en una piedra de un sol estuvieron generando muchos atractivos turísticos y valores arqueológicos alrededor del Perú, y tuvo que aparecer definitivamente la piedra de Saigüite. Lamentablemente no sé hace cuánto ha puesto esta reja. Ya alrededor de 10 años ya. Bueno, tuve que haber venido hace 11 años. Y ahora vamos a recorrer la casa sacerdotal. Acompáñenme. Saigüite, además de ser un templo al agua, también era un complejo para la capacitación hidráulica y lugar predilecto para la consulta con los dioses, entre ellos el oráculo más poderoso, el Apu Rímac. Miren la belleza del valle. Qué lindo estar solos aquí, ¿no? Aprovechen, vengan temprano. Solo vengan, que realmente no es temprano, son casi mediodía y estamos solos. Miren, podemos subir aquí a la casa sacerdotal. En un lugar así de sagrado, tenemos que hacer conexión a tierra de todas maneras. Acompáñame. Venimos con unos zapatos con suela de caucho, lo que no nos permite hacer una descarga, una conexión correcta en la tierra. Ya no recibimos el sol como deberíamos recibirlo. Esta vitamina D de la que hablan, ¿no? Pero el sol, el dios en el que creían nuestros ancestros, los incas, es la religión que deberíamos creer si no nos hubieran colonizado, conquistado. De rato en rato, abracen un árbol, hagan conexión a tierra, y si es en este tipo de lugares, pues mucho mejor. Estas rocas en su gran mayoría son andesitas, pero miren, son magnéticas. Ya tenemos aquí un imán pegado, miren, el magnetismo de esta roca, lo mismo que hicimos en Pumampunku. Esta roca hace lo mismo, magnética. Allá, acá, Todo abajo. bonito, ¿no? Mira, el halcón. ¿Es un halcón? ¿Es un halcón? Es buena vibra. Mira. Sí, sí, puedes creer, hermano, que siempre se me acercan halcones, un águila. Sí, yo a veces pienso que es mi abuelita o algo así. Sí. Ah, pero ¿Viene seguido? ¿viene seguido? ¿Todos los días viene? No, un mes, de 2 meses al mes, así, pero mira, así no hace. Mira. Pues. Pero Así no siempre hace. hacen, Lo este máximo. aleteo. ¿Estás grabando ahora? Este aleteo siempre hacen acá. Creo. No sé. Si después de este video ven el de Bolivia, que hice un viaje que hicimos antes que este, van a ver que cuando estoy en Roboré, que es una roca gigante, un monolito gigante, casi igual de grande que el de Guatapé, también un halcón se posa. Si vieron el de la Danta, un águila se nos posa. Pero miren esta belleza. Se fue. Pero nos vino a saludar. Nos vino a hacer un aleteo muy simpático. Gracias, gracias Pachamama, gracias Apus, gracias Cinti. Y por toda esta zona, por debajo del templo ceremonial y la casa sacerdotal, nos dirigimos al culto al agua. Iniciaba desde aquí el cauce, vertía aquí, viajaba por este super monolito, continuaba por este pequeño ducto, pasando por aquí. ¿Ah? Entra por esta pequeña cámara, sale por aquí, es como un tipón y continúa su cauce. ¡Qué belleza! Ahora vamos a apreciar 3 bloques líticos de arenisca, donde van a ver unas representaciones geométricas increíbles que formaban parte del culto al agua. Y aquí, muy similar a la roca que está en Ñaupi Iglesia, tenemos esta, miren. Seguramente tenía alguna visión cósmica, era para rituales, era un lugar para verter agua y hacer diferentes rituales para el agua, chicha u otros, para curaciones, para ritos cósmicos, para ritos espirituales. Mira,
Seguramente vertían por allí, venía por este canal y llegaban a estas dos cámaras. 1, 2, 3, 4, 5 escalinatas. 1, 2, 3. De esta forma. ¡Qué increíble! Miren estos bloques líticos. Una locura, ¿no? Una locura. Por favor, no hagan esto. Por favor, no hagan esto. Entonces seguramente arriba había un lugar donde ellos podían verter la chicha. Entonces aquí vertían el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como el templo de los 7 rayos. Como la piedra de los 7 rayos también, que está en Wilcahuta. Y en una de estas, seguramente ya con el proceso de el ritual, tiene que verterse la chicha o el agua, cualquier aditivo ceremonial, y llegar ahí abajo. Increíble, ¿no? El cronista Pedro Pizarro relata un hecho místico en este lugar. Cuenta que Manco Inca realiza un ritual para comunicarse con el Lapu Rímac y en presencia de un rehén español, Francisco Martín, logra contactarse y entablar comunicación, por lo que este último queda estupefacto y cuenta el hecho como un contacto con un demonio, al no entender el politeísmo incaico. Qué asombroso y poderoso lugar, ¿no es así? ¡Qué bello! No dejen de venir a Saigüite. Tienen la oportunidad de ver esas rocas talladas, un lugar pre-inca. Y miren, incluso, allá está el Uxnu. Y ya estamos bastante abajo, en el sector 4, en la plaza principal o Uxnu. Aquí es donde se depositaban las ofrendas para el ritual. Uxnu. Recuerden que es un templo para el agua y para la fertilidad. Entonces aquí le depositaban las ofrendas. Aquí le depositaban las ofrendas a los dioses para que todo el campo siga siendo fértil, para que el agua siga fluyendo, ya que es la que trae esa fertilidad. Miren que ya estamos. Esto es allá. Y yo asumo que también en esta roca depositaban algo para dar energía al templo. O alguna ofrenda de iniciación podría ser para el ingreso a la ceremonia. O sacerdotes de menor rango que también podían ofrecer desde aquí una ofrenda y allá los de mayor rango, obviamente, ¿no? Y después del Uxnu nos dirigimos al Intihuatana, pero saben que en modo flash. Acompáñenme. Este Intihuatana se encuentra a 210 metros del sector Osnopampa, con orientación noroeste. Como saben, el Intihuatana es un calendario solar, es un lugar para observación cósmica solar, en especial hacia el sol. Porque recuerden que para los incas, su dios principal era el sol. Y con todo respeto, pero obviamente allá no pueden hacer esto. Y esto es con todo respeto. Toda esta piedra absorbe el sol. Imagínense la energía que debe tener esta roca. Me regalen un poquito. Los dejo por un minuto. Así nos despedimos del Intihuatana. Qué increíble. De verdad que Saigüite me deja impresionado.
Siempre había oído hablar de ello, pero no tenía pensado que era tan grande. ¿Y cómo llegar a Sayhuite? ¿Desde Lima? Pues diríjanse a Abancay en un bus. Aproximadamente toma 16 horas. Y desde allí pueden tomar un colectivo y quedarse en el punto donde yo inicié, o tomar un taxi, o hasta mototaxis. No es tan lejos. Súper simple. Y en Abancay hay mucho más por visitar. Además, en Apurímac podrán visitar una de las carreteras más peligrosas del mundo, los túneles de Carcaterra, Pampachiri, conocida como la Casa de los Pitufos, la Laguna Pacucha y el Centro Arqueológico de Sondor, los petroglifos de Sachapucro y Amachayoc, y por supuesto, el cañón más profundo de América, en ruta a Choquequirao. Y si vienen hacia Choquequirao, no se pierdan Sayhuite, que está justo en el distrito de Secachora. O sea, está en su camino. Solo inviertan 2 horas si tienen este privilegio. Y antes de despedirme, quiero comentarles algo que me acabo de enterar. ¿Recuerdan? En el Lushnu había esta parte cóncava donde yo les dije que podían poner las ofrendas. Aquí es donde se depositaban las ofrendas para el ritual. ¿No? Pero no, imagínense que eso ha sido tapado. Nos lo van a contar de primera mano. Muy bien, explicando el uso ceremonial, así como se podía subir por las escaleras, en el medio había un círculo, un túnel, donde se podía bajar en la parte de abajo, como un sótano. En ese lugar había como túneles. Hace muchos años se selló porque entraban personas, animales, ¿no? A veces por buscar tesoros, cosas, pero se perdían, ¿no? Se perdían como los animales, ¿no? Entonces esto fue diseñado por los antiguos para poder entrar a esa parte en completa oscuridad, para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones, para hacer construcciones, ¿no? De acuerdo a las ceremonias y todo lo que ellos hacían, ¿no? Cuando me indica que se perdían, ¿es que también tenía efectos una chincana? Sí, ajá, es una chincana. ¿Es una chincana? Sí, porque había un hueco y eran túneles. Qué interesante, eran túneles entonces. Sí, sí. También estaba la puerta abierta y lo sellaron también. O sea, no su materia, porque acá ingresa tu materia, pero acá ingresa tu espíritu. Sí, algo así, ajá. Claro, exacto. acá te elevas, acá pones tus manos por fuera, Ajá. y tu espíritu ingresa ahí, ya va a otra dimensión, por así decirlo, Sí. ¿no? Y aquí ya va la materia, ingresa para pensar, para consultar con, digamos, tu ser interior o quizás los supremos, ¿no? El Hanampacha o el Taitaín. Hanampacha, Ajá. Porque perfecto. como todos ellos eran sus dioses, ellos se evocaban más a eso, ¿no? Claro. A los rituales del agua, al sol, en los equinoccios, solsticios, ¿no? Ahora viene el de junio, ¿no? Ahora vamos a diciembre. Correcto. Ajá. Y así sucesivamente. Alucinante, entonces sería bueno aquí venir en un solsticio. Este 22 de diciembre nos encontramos entonces. ¿Ah? Bien, oye, ha sido un gusto conocerte, mejor los éxitos y a darle con todo. Gracias. Que vaya muy bien. Y acuérdense de su nombre, muy probablemente va a abrir un canal de YouTube con experiencias alucinantes dentro de todo Apurímac y Cusco, no se lo pierdan. Date lato, imagínate cuál sería tu nombre. Canal de YouTube. Podría ser Yanaatu. Acuérdense, ¿no? Es en quechua. Zorro Negro en quechua, Ajá. interesante. Pero por mientras tenemos la página de Facebook, que es Piedra de Sayhuite, donde explicamos un poco de historia y las prohibiciones para mantener el patrimonio. Genial, síganlo. Y a seguir con estas directrices para cuidar este patrimonio. Si planean visitar Machu Picchu, en camino a Yayquetambo se encuentra el portal dimensional de los incas, Ñaupi Iglesia, y en el siguiente video les diremos cómo llegar. Ahora les detallaré cuánto cuesta visitar Sayhuite. El colectivo de Sabancay cuesta tan solo 10 soles, dándonos un total de 20 soles en movilidad. La entrada a Sayhuite cuesta solo 10 soles, dándonos un total de 30 soles, poco menos de $8 para vivir esta experiencia. A ello, súmenle la movilidad desde Lima hacia Abancay o hacia Cusco, depende de dónde vienen. Síganme para más aventuras y presupuestos detallados.